Amigos del Buen Toreo, bienvenidos a otro episodio más, el episodio ya número 14. Hoy tenemos el honor de contar con una de las figuras más brillantes y con mayor proyección del escalafón actual, que a su corta edad ha demostrado una madurez, una entrega y una ambición que le han llevado a tomar la alternativa con apenas 19 años. Hablamos de un joven que lleva el nombre de su tierra por bandera, el matador de toros Marcos Linares, de su Linares natal a la maestranza, pasando por su triunfo en el circuito de Andalucía y su presentación en las ventas, así como su paso sin caballos por el circuito también de Canal Sur. Con él vamos a repasar esa meteórica carrera, lo que significa jugarse la vida cada tarde y, por supuesto, cómo ve el futuro a Tauromaquia, uno de los jóvenes valores más importantes que tenemos actualmente. Y que aunque no esté toreando mucho, está en ese clásico parón post alternativa tan típico de cualquier matador de toros. Prepárense porque comienza un encuentro sincero, profundo, con la juventud y con el valor en el ruedo. Así que bienvenido Marcos Linares y muchísimas gracias pues por estar aquí con nosotros, que eres el primer invitado más joven que yo, así que se agradece. Hola, buenas a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues la verdad que tenía ganas de estar contigo, pues porque, oye, parece que te tenemos un poco perdida la vista, has desaparecido un poco por ese parón, como decía, puesta alternativa, y quería preguntarte primero, antes de empezar, ¿cómo estás? Pues bueno, pues la verdad que ahora mismo, pues como has dicho tú, en el clásico parón, en ese tiempo de stand-by que tenemos que pasar todos los toreros, no todos, pero sí que la mayoría, y bueno, pues intentando llevar la vida de la mejor manera posible, intentando y siguiendo con mis entrenamientos diarios por la mañana y por la tarde, y bueno, esperando que llegue ese momento en el que suene el teléfono y estás preparado para que llegue. Como hacemos con todos, quiero que nos contéis vuestra historia, porque al final nos hemos dado cuenta de que siempre se os entrevista y las preguntas son las mismas, que si en qué momento os encontráis, que si cómo afrontáis el próximo festejo. Además, siempre os hacen entrevistas cuando se os viene por delante un festejo importante y no cuando estáis de normal, cuando sois personas del día a día. Y como siempre, nunca se os pregunta por cómo es el inicio, quizá porque los periodistas quizá más altivos, pues no quieren parecer como que no saben del tema, ¿no? Entonces, quiero preguntarte, pues eso, cómo empieza la historia de Marcos Linares, porque desde bien joven te vimos ya por Canal Sur, pero quiero que me cuentes cómo empieza, en qué momento decides ser torero, en qué momento te haces aficionado, qué es lo que más te llama la atención, todo ese camino que te lleva a llegar hasta hoy. Pues mira, la verdad es que desde que tengo uso de razón, no recuerdo, sí que recuerdo un momento que fue para mí el momento clave en el que yo desde ahí ya recuerdo que mis sueños ya eran solo del toro y eso y fue un día, un 28 de agosto, en el que mi abuelo me llevó a la Plaza de Toros de Linares, un cartel en el que toreaban el maestro Finito de Córdoba, Curro Díaz y el maestro José Tomás. Y todo esto te lo digo porque mi abuelo me lo ha recordado, porque yo realmente, si me tuviese que acordar de aquel día, tenía 3, 4 años, 3 años creo que tenía. Era un chiquillo, un bebé, medio un bebé. Y yo me acuerdo de que mi abuelo me contaba de que aquel día el maestro José Tomás pues recibió una voltereta muy fuerte, no sé si hasta le pegó una cornada al toro. Y el recuerdo que dio mi abuelo fue que yo como que me quedé impresionadísimo porque vi que lo que estaba haciendo aquel hombre en la plaza no era una cosa normal, no era un trabajador que iba a trabajar por las mañanas, ni hacía las cosas que hacía mi abuelo, ni mi madre, ni mi padre. Era una persona que se estaba poniendo delante de un toro que yo en esa época lo veía como un dinosaurio y que lo estaba cogiendo y estaba volviendo a ponerse delante como si no le pasara realmente nada. Y yo creo que ese fue el punto de inflexión en decir, quiero esto, en plan, quiero parecerme a eso que estoy viendo, porque era lo más parecido creo que a un superhéroe. Entonces, pues me llamó tantísimo la atención que ya, pues con mi abuelo, bueno, mi abuela la tenía frita, porque tú imagínate, con 3 años, yo no sabía lo que era, lo que costaba una silla, pues yo me imaginaba que era un toro, y yo pues con los cuchillos, con los tenedores, con todo lo que pillaba, yo le reventaba la silla, con una espadilla pequeña que era como, yo qué sé, como un hierro de mi familia chatarrera, siempre han tenido un desguace, y pues de un hierro de la chatarrería yo cogía y entraba a la silla y hasta que un día mi abuelo ya dijo, vamos a hacer algo, porque este chiquillo no es normal. Y un día, el día de mi cumpleaños, en una cajita de zapatos, en una caja de zapatos grande, así, me regaló mi abuelo un capote que todavía guardo, una muleta y dos banderillas cruzadas. Me acuerdo de aquel momento en el que me lo dio, que estaba el capotillo en un lado, la muleta en otro y las banderillas cruzando. Y fue un momento en el que ya desde ahí, pues, de ahí tengo las primeras fotos toreando desde pequeño en mi casa.
con mi abuelo, pues la verdad que siempre ha sido el que me ha llevado a los toros. Después de esa tarde de Linares, siempre me ha llevado a Úbeda, Baeza, Jaén, a los festivales del cáncer que organizaba el maestro Enrique Ponce en Jaén. Y bueno, pues mis inicios fueron, lo primero fue eso, mi llamación al toro fue esa. Y luego ya después recuerdo con 7, 8 años que con el maestro Adrián de Torres, el maestro David Gil, que son dos matadores de toros de aquí de Linares, Adrián de Torres ahora hoy en activo y compañeros. Y pues yo me acuerdo que de pequeño, pues mi tío Jesús era mozo de espadas de un novillero con picadores que hubo aquí en la tierra, se llamaba Alfonso Robles. Entonces, mi tío tenía mucho contacto con Alfonso, mi tío sabía que Alfonso, Adrián y David entrenaban casi todos los días, por la mañana y por las tardes, y pues empecé por las tardes irme con Alfonso Robles, con David Gil, con Adrián de Torres a entrenar, pero yo a verlos torear, el maestro David Gil, el maestro Adrián de Torres, y yo pues me acuerdo de estar sentado en lo que es la piedra de la Plaza de Toros, observando y empapándome de toreo. Y bueno, pues sí que es verdad que ahí estuve como un par de añillos, desde los 7, 8 años, que estuve casi todos los fines de semana era sí o sí. Por las tardes cuando me dejaban mis padres. Todos los fines de semana, todos los fines de semana, mañana y tarde, con los maestros, con Adrián y David y Alfonso, que también se dedicó a ser banderillero un tiempo. Y cuando cumplí los 9 años, poco tiempo después, 2 o 3 semanas después, se organizó una fiesta campera de la Peña Paco Moreno, que sí que es verdad que no tengo antecedentes taurinos, pero mi familia siempre ha sido muy taurina y ha sido de la peña del maestro Paco Moreno, y esa organizaron un tentadero como tipo fiesta de peña y toreó el maestro Paco Moreno, toreó el maestro Adrián de Torres, toreó a David Gil, y bueno, pues yo me había puesto un par de veces antes con ellos, un par de veces así cogía a hombros o en el suelo, hasta que un día, ese día, llegó el maestro David Gil, que siempre había sido muy duro conmigo desde pequeño, desde que era un enano. Siempre había sido muy duro y siempre me había explicado que esto era muy duro, muy difícil. Y cogió, salió conmigo, pegó 2 muletazos y me dijo, ahí lo tienes. Ahora te toca a ti y si demuestra de verdad que quieres ser torero. Y ya pues ahí me quedé quieto, lancé la vaca como 5 veces y un pase de pecho. Y ya desde ahí yo me acuerdo que yo entrenaba antes y yo me lo tomaba en serio, pero desde ahí ya fue un punto de inflexión. Ya desde ahí yo todos los días quería entrenar, todos los días le decía, bueno, todos los días, todos los fines de semana le decía a mi padre que me llevase a torear vacas. Y bueno, pues mi padre pues no tenía esa facilidad, porque mi padre ha sido camionero toda su vida y bueno, pues no tiene esa facilidad de llevarme al campo. Mi madre también ha sido auxiliar de enfermería y bueno, pues mi familia ha sido humilde. Y bueno, pues siempre que salía la oportunidad intentaba torear, intentaba torear. Lo que pasa es que mis padres ya estaban viendo como que pues bueno, pues que iba un poco en serio y pues que ya no le estaba gustando la idea. Entonces me metieron en baloncesto, me metieron en fútbol, me metieron en baloncesto, me querían ver federar en baloncesto, me quitaron de baloncesto, me metieron en fútbol y estuve jugando 3 partidos con el Sevilla de los pequeñillos y vieron que la cosa iba en serio y me querían llevar a Sevilla a vivir y mis padres me dijeron que no, que era imposible, que era muy pequeño y que no podían cambiar su vida por un sueño o por una ilusión momentánea que podía cambiar en algún momento. Y ahí aproveché y dije, vale, no voy a ir a Sevilla a jugar, pero me voy a meter en la escuela taurina. Y me salió bien la jugada y bueno, y entré a la escuela taurina con 12 años recién cumplidos, antes de cumplir los 12 años. Y justo a la entrada, la semana siguiente ya me pusieron en la becerrilla que echaban después de la clase práctica. Y la verdad que fue todo muy rodado. Yo me acuerdo que en junio toreé la primera con la escuela y ya en octubre ya me ponían a parar las vacas con el capote, me ponían con la muleta a iniciarla. Y recuerdo esa etapa de los inicios como muy rápido todo, porque realmente yo lo llevaba rápido, porque progresaba día a día y los maestros pues se daban cuenta y me ayudaban a que pudiese torear. Y la verdad que recuerdo esa época pues, con mucha ilusión, muy bonita, porque era, pues como decimos, jugando al toro, toreando esporádicamente, pero con muchísimas ganas de que llegara la siguiente, entrenando. Era una etapa muy, muy bonita del toreo. Esa la recuerdo como la más apasionante. Es que fíjate, me llama mucho la atención porque a mí también me pasó lo mismo. Cuando has hablado de la primera vez que te sorprende algo el mundo del toro, a mí me sorprendió lo mismo, pero con Bonito Aranda, que te pasó con José Tomás, exactamente igual. Y luego fíjate que con el paso de los años, en tu situación, por ejemplo, no eres un torero de los catalogados heroicos, ¿no? Quizá eres de los más puros, templados, pero me parece que eso fue ese flash, ¿no? Que se te quedó Sí, grabado. claro.
Era como, yo supongo que sería de esa, yo me levantaba por las mañanas y yo no veía toros. Pues me gustaban los toros, pues porque mi abuelo me había llevado un par de veces, pero yo me levantaba por las mañanas y pues como cualquier chaval de mi edad, pues veíamos Doraemon, Superman, todas esas cosas y veíamos cosas pues que en la realidad no podían pasar. Y yo creo que llegar ese día a la plaza de toros y ver ese torero que lo cogían, y era sobre todo el cogerlo y levantarse y ponerse de la misma manera de antes de haberlo cogido, e incluso acortar más la distancia. Era como superarse cada vez que caía. Y yo dije, ostras, esto no puede ser capaz de hacerlo mucha gente. Yo quiero interesarme por ahí. Y fíjate que sí, que como dices, pues luego, pues, no es que mi concepto pues sea ese tipo de concepto, pero que si en algún momento lo he tenido que hacer, también he tirado de eso. Y bueno, pues cada uno luego he tirado por esa rama, pero vamos, que lo que me llamó la atención era esa heroicidad de los toreros. Ahora, a todo esto, ¿cómo compaginabas todo esto con el colegio, con los estudios? Claro, pues mira, pues como te he contado antes, yo pues desde que empezó así un poco más fuerte a entrenar con 7, 8 años, pues sí que es verdad que mis padres solo me dejaban ir a entrenar al Cortijo de David Gil los fines de semana. Mi padre me llevaba por la mañana a las 9 y pues me recogía a la 1 o así, y por la tarde pues sí quedábamos con Adrián o quedaba con David y pues volvíamos ya al Cortijo y lo compaginaba así, y realmente yo solo entrenaba los fines de semana porque entre semanas yo me tenía que dedicar al colegio porque sí que es verdad que mis padres desde pequeño me han inculcado que tenía que estudiar y que tenía que estar centrado en mis cosas. Los toros pues lo tenía como mi momento de diversión, mi momento de disfrutar, ¿sabes? Yo siempre de lunes a viernes yo tenía que ir al colegio, ahí aprovechaba también para ir al baloncesto, para ir al fútbol, que mis padres me apuntaron porque siempre he sido un chaval deportista, que le gusta hacer deporte. Yo estaba deseando que llegaba el viernes para poder torear, para poder al cortijo del maestro y poder torear. Lo compaginaba de esa manera. Luego ya sí que es verdad que pues conforme fue avanzando la cosa, pues te van tirando más los toros. Pero mis padres siempre me han dado ahí la tabarra con que estudie, con que estudie, con que estudie y oye, hoy en día agradecido de que lo hicieran así. Porque ¿qué tal eras o has sido de notas? Pues mira, la verdad que hasta la ESO he sido un chaval que ha sido todo sobresaliente, de hecho estaba apuntado a clases extraescolares, academias de inglés. Como te digo, mis padres siempre se han preocupado muchísimo por mi educación. Y cuando llegué ya a la ESO, pues el primer curso también bien, y en segundo pues ya empecé a tener 14 añillos, ya fue cuando empecé a debutar, pues como que le dejaba un poco más de lado, pero sí que siempre he ido aprobando. Siempre me he ido salvando por los pelos, porque estudiaba para aprobar, antes estudiaba porque solo estudiaba y luego me dedicaba al toreo, pero en ese momento pues como que lo iba dejando un poquillo más de lado y sí que es verdad que había momentos en los que me han quedado asignaturas y mis profesores de la escuela taurina me han castigado con no torear y he estado, recuerdo una época muy mala de la escuela taurina que en la que yo tenía, era el año en los que cumplía los 14 años, que ese año ya iba a poder debutar y recuerdo que en enero, ese año en el que los cumplía, me castigaron, me dejaron desde enero hasta agosto sin torear nada. Y en agosto, pues yo ya me escapé, en plan, yo ya no podía aguantar más. Y en una capea que hicieron aquí en Linares, en una fiesta campera en una finquita que hay aquí al lado de Linares, pues sin decirle nada a mis maestros, pues yo me fui a torear. Con la casualidad de que se presentó ahí mi mozo de espada actual, Gonzalito, que en esa época no era mi mozo de espada, pero era el mozo de espada de la escuela. Entonces ya ahí tuve que llamar a mis maestros y tuve que decirles, maestros, mira, lo siento mucho, sé que estoy castigado, no lo he hecho bien, pero yo quiero torear y esta es mi vida. Y ese día me acuerdo que, no es por decirlo, pero estuve bastante bien. Y justo eso fue en agosto, fui para la feria de Linares y dio la casualidad de que mi compañero de tierra, de aquí de Linares, Jesús Llobregat, estaba anunciado el 21 de septiembre, 22 de septiembre en Torres. Yo iba a debutar el 12 de octubre en Villanueva del Arzobispo. Y estaba anunciado y por temas, pues no pudo torear. Y me acuerdo que el 1 de septiembre me llamaron y me dijo mi profesor, después de estar 8 meses sin torear, desde enero hasta agosto. Y al final toreé esa vaca, mandé los vídeos a mis profesores, le encanté y ahí fue justo cuando Jesús no pudo torear, me dijeron, oye, ¿quieres torear? Y yo sin pensar me lo dije para adelante. Y debuté antes de tiempo, pero vamos, lo que digo de las notas, que sí que es verdad que mis padres me han inculcado mucho que tenía que estudiar, pero que en la escuela taurina también, además de formar toreros, la escuela de Jaén es la escuela que yo he estado, también forman personas y también quieren que por lo menos
tengas tus estudios, porque sabemos que esto del mundo del toro es súper complicado. Claro, porque te has parado a pensar alguna vez. Yo creo que los toreros lo hacéis mucho, ¿no? Esto de cuando os viene un compromiso fuerte ya decís, queda un mes, queda una semana, quedan 3 semanas, quedan tal. Pero al margen de eso, me imagino que alguna vez te habrás para pensar en eso mismo, pero hacia atrás. Es decir, hace 7 años, ¿dónde estaba? Sí, hombre, la verdad que ahora me lo planteo mucho, sobre todo ahora, más que mi pensamiento de decir tengo que torear, porque por desgracia mi situación es la que es actualmente. Sí que es verdad que soy un chaval que me muevo mucho por la nostalgia, soy súper nostálgico, pienso mucho en las cosas porque la verdad es que en mi vida me encantaba hasta 2023. Era torear todos los días en el campo, yendo a torear vacas, toreando en Sevilla, en Madrid, en Pamplona, Santander, Córdoba. Era mi sueño, yo estaba cumpliendo un sueño y sí que es verdad que ahora, al tomar la alternativa y verme así un poco más parado, pues tengo muchos momentos en los que pienso hacia atrás y recuerdo aquellos momentos que tan feliz me han hecho y que ahora mismo pues no puedo saborear. Pero sí que es verdad que detrás de esa nostalgia también tengo esas ganas, esa inquietud de querer darle la vuelta a la moneda y poder volver a eso, pero ya como matador de toros. Y sí que es verdad que este parón no lo estoy llevando del todo bien, pero tengo una cosa segura, que el momento en el que me den la oportunidad a torear, voy a hacer todo lo posible porque no vuelva a repetirse este parón. Por cierto, una pregunta que suena un poco quizá vacía, ¿no? Pero, ¿por qué te pones Marcos Linares de nombre? Porque tu nombre no es ese. No, mira, yo me llamo Marco Jesús Martínez Martínez, ese es mi nombre completo. Y bueno, pues yo desde pequeño me he anunciado como Marco Jesús. Pero sí que es verdad que yo desde que soy pequeño, pues siempre mucha gente me lo ha dicho que a donde haya ido, siempre me han dicho que Palomo, que me parezco mucho al maestro Sebastián, que no solo toreando cuando empezaba, y con esas ganas, esa raza, también físicamente. Y yo sí que es verdad que a veces hasta me lo llevo a creer porque veo cosas del maestro y hasta muletazos y posturas de la cara, del flequillo, de cosas que realmente me llamaban muchísimo la atención de él. Y claro, tú a un niño chico que tiene 12 años le dices que se parece a Palomo Linares, pues está obsesionado, ¿sabes? Yo estaba obsesionado y sí que es verdad que me apasionaba la personalidad del maestro Palomo Linares, más que realmente su toreo y su vida y su trayectoria, que también, pero me apasionaba esa personalidad de esa garra de pensar siempre a futuro y de querer siempre avanzar y no quedarse estancado. Y bueno, yo cuando veía la película del maestro y ve cuando se iba al campo a torear, cómo sacaba su nombre, cómo llevaba su Linares por donde fuese. Y vamos, una de las frases de la película es que lo que quería era llegar a Linares con un coche muy grande que no entrase por las calles y luego piensa y dice, este hombre que era un chaval, que mi abuelo lo conoció, que era pues como tú en esa época, cuando empezó pues era un chaval que tenía dificultades para poder comer, porque la situación era complicada y que piense en llegar a Linares con su coche, que la gente de su pueblo lo vea hacer tanto como hizo por su pueblo, a mí eso me apasionaba. Y sí que es verdad que pues ahí tiré un poco del maestro y bueno, pues también, no solo por él, también porque Linares es mi tierra, siempre la lleva por bandera y me considero muy de Linares, ¿sabes? Me considero que tengo una personalidad muy linarense y lo llevo con orgullo y por bandera. ¿Te habrás comprado entonces la camiseta de Linares? Sí, me he comprado, pero me he comprado la azul. Tengo la rosa, ¿eh? Yo soy azulillo. Sí, Yo sí. te prometo que habrán alucinado porque tengo la rosa aquí. ¿Ah, sí? Yo la tengo, la tengo. Luego cuando acabemos, Anda. yo creo que te la puedo enseñar, pero sí, sí. Perfecto, pues mira, de categoría. Sí que es verdad que han tenido un guiño a la tauromaquia de categoría. Y también es muy importante que cada vez le vayamos dando más ese sitio a la tauromaquia, sobre todo por las raíces de nuestra tierra, porque la raíz de Linares es muy taurina. Hay 22 matadores de toros, murió el más grande del toreo en nuestra tierra, y sí que es verdad que nos hemos pasado muchos años como dando de lado a algo que nos engrandeció tanto a la ciudad. Y sí que es verdad que ahora, pues, no me gusta hablar mucho de política, pero sí que es verdad que la nueva alcaldesa, Ausi del Olmo, pues sí que es verdad que está haciendo las cosas extraordinariamente bien con la tauromaquia. De hecho, ahora tenemos una escuela taurina aquí en Linares, en la que mi hermano está también apuntado porque quiere ser torero.
Y fíjate, pues ahora se le está dando ese nombre y ese lugar a la tauromaquia que había perdido el Linares. ¿Cómo se llama tu hermano? Alejandro José. Todavía no ha debutado. No, todavía no ha debutado, está todavía con las vacas, pero ya verás que va a sorprender. Claro, el problema es que si se pone Linares, entonces sabrán que es tu hermano. Si no se lo pone, nadie lo sabrá. Claro, claro, pero él no quiere Linares. Él dice que él va por otro camino. Y yo lo veo bien y de verdad me gusta que mi hermano tenga esa personalidad de decir, no, yo me llamo Alejandro José o no me voy a llamar Linares porque mi hermano se llama así y yo sí que es verdad que él me lo ha dicho. Dice, él sí que es verdad que se refleja mucho en mí, que me ve como un espejo, pero él quiere ser él y yo lo apoyo y oye, que tenga esa personalidad con la edad que tiene 15 años ahora, pues de sorprender. Luego tú tuviste pues que no sé si llamarlo, yo creo que es suerte también, porque tu etapa más fuerte coincide con la etapa del COVID, que la etapa del COVID es la etapa en la que quizá a muchos matadores les perjudicó, como pues David de Miranda, o Paco Ureña, o Luis David Adame, muchos toreros que se les vino encima en el mejor momento, pero a ti te vino bien, yo creo, porque se televisaron muchas corridas en Canal Sur, muchas novilladas, en las que además estuviste a un nivel extraordinario. Me acuerdo también de Joselito Sánchez, creo que estuvo también, de Eric Olivera creo que estuvo también, Ismael Martín creo que también estuvo. O Sí, sea, sí. fuiste una generación que se os vio mucho y obviamente tú que fuiste el triunfador de lo de Canal Sur. Creo que por otro lado también nos dio ese Sí, empujón, la ¿no? verdad que para los matadores de toros pues fue un momento muy malo porque no había corrida de toros, también hay que ser realista y dar una corrida de toros en esa época cuando solo te permitían pasar a la plaza, no sé si eran muy pocas personas, era inviable y sí que es verdad que se le dio más lugar a las novilladas, sí que es verdad que es lo que has dicho, era lo único que se televisaba en verano, las novilladas de Canal Sur y como has dicho estábamos el Melli, Ismael Martín, Eri Olivera, Víctor Barroso, Joselito Sánchez y no me quiero dejar así alguno, pero sí que es verdad que luego a estos chavales que hemos toreado ese certamen, hemos toreado el certamen de novilleros con picadores y, y sí que es verdad que fue un año buenísimo porque se nos dio muchísima visibilidad. Vamos, yo recuerdo que el día de la final de Canal Sur yo fui tendencia en Twitter, que lo dice, yo ahora ni me imagino esa tendencia en Twitter, pero es que en esa época era lo que había, en plan, eran los únicos toros que había, todo el toreo de España, de Francia, hasta incluso fuera de España, estaba pendiente del certamen de Canal Sur, que era lo único que se televisaba en ese momento. Y sí que es verdad que a mí me vino bastante bien el, el que no hubiese ningún festejo para darme visibilidad. Y oye, el primer año, que fue el año del que gané el Canal Sur, fue 2020, yo toré 9 novillas, que eso pues era casi impensable, vamos, de hecho me recuerdo que mi maestro en marzo me mandó un audio y me dijo, si quieres rápate la cabeza que este año no te va a poner la castañeta. Y yo le dije, no, maestro, yo... Y fíjate las cosas como pasaron que al final pues terminé toreando 9 novillas. Y eso me dio muchísima fuerza para el año siguiente torear sin caballos, que creo que alrededor de clases prácticas y novilladas, creo que toreó alrededor de 65 festejos. Fue una cosa, una locura, ojalá que torease eso ahora. Y sí que es verdad que nos dio muchísima visibilidad, no solo a mí, también a Ismael Martín, al Meyer, a Olivera, a Josito Sánchez, a todos los que llegamos a esa fase final del circuito. En Medinilla fue la final, ¿no? Yo creo. Al Medinilla fue, 5 de Me septiembre. me acuerdo de ver la televisa, lloraste. Sí, sí, porque fue un momento precioso. Sí que es verdad que yo ese año fue mi año, el primer año que me pude presentar, porque yo ese año cumplía los 16 años. De hecho, me acuerdo que me tuvieron que poner en la última clasificatoria, porque yo cumplía los años el 13 de julio y la última era el 18 de julio. O sea, tuve que torear de chiripa. Y sí que es verdad que yo ahí, la gente de mi alrededor, ahí en ese momento me estaban ayudando mucho a una familia de apoderados que les tengo que agradecer siempre toda la vida, a los Ruiz Palomares, y ellos me ayudaron y me apoyaron a que torease el certamen, pero como por torear algo, porque se viese mi nombre, porque realmente pues tenía 16 años, había toreado muy poco, y bueno, pues como que me decían que si no ganaba, pues que tampoco pasaba nada, que el año siguiente pues también iba a poder ir, también lo iba a poder torear, y sí que recuerdo que ese año la única persona que confió en mí desde el principio fue María Jesús Gualda, la ganadera del añadío, que ella, cuando ella le decía, no, bueno, pues si no gana este año no pasa nada, ella decía, no, este año tiene que ganarlo. Y si se va a preparar y se va a meter en un certamen es porque tiene que ganarlo. Y esa personalidad o esa manera de pensar a mí me la ha contagiado muchísimo María Jesús y ahora
es mi filosofía de vida. Si hago algo, quiero hacerlo bien y de la mejor manera posible. Y ella fue la única que confió, bueno, la única, confiaban todos en mí, pero ella confió hasta el final de que yo podía ganar eso. Y me acuerdo que a las 8 de la mañana me tocaba la puerta, me iba a correr con un traje de luces puesto, me echaba vacas casi todos los días, porque de verdad quería que quería y confiaba en que yo podía ganar el certamen. Y bueno, pues fíjate, poco a poco me fui clasificando, poco a poco, hasta que llegué a la final y lo gané. Y en ese momento lloré porque me acordé de todos esos momentos en los que me habían dicho, bueno, pues no pasa nada. Pues si no ganas no pasa nada, vas a tener otras oportunidades. Pero yo ahí me di cuenta de que realmente los esfuerzos y los sacrificios tienen su recompensa y fue un momento tan bonito, además porque yo siempre había visto el certamen de Canal Sur con mi abuelo desde pequeño, que el que me llevó a la plaza por primera vez, pues todos los veranos veíamos el certamen de Canal Sur y yo veía a los chavales y decía, ojalá algún día yo poder estar ahí o incluso ganarlo, fíjate, un sueño. Y verme en ese momento habiendo ganado el certamen que había visto desde pequeño, con mi familia ahí, en un año tan complicado, en los que poca gente apostó por mí, pues la verdad que me emocioné muchísimo y lo viví súper intensamente. Fue uno de los mejores momentos de mi vida, sin duda. ¿Lo has visto repetido o no? Sí, sí, lo he visto repetido. Lo he visto repetido, incluso a veces no puedo ni verlo porque es un momento, es como te he dicho antes, soy una persona muy nostálgica y en cuanto veo un recuerdo, algo que me hace transportarme a algún momento feliz de mi vida, pues sí que es verdad que esas mariposillas por el estómago sí que las vuelvo a sentir, pero bueno, pues siempre pensando como que fue un recuerdo bonito y a partir de ahí yo siempre me enfoqué en seguir mejorando y no quedarme estancado en solo eso. Sí, porque es que hubo unos años que el circuito de Andalucía lo ganaban casi siempre el invitado, ¿no? El que venía de fuera. Y hombre, ese Sí. año fue un poco romper con esa, ¿no? Con esos moldes, ¿no? Y demostrar que en Andalucía había novilleros importantes. Luego, pues, después de Tía salió también Zulueta, Manuel Román, ¿no? Pero la verdad que fue yo recuerdo más que sí, yo creo que ha sido el más seguido. Y me gustaría preguntarle a Enrique Romero las audiencias, pero seguramente yo creo que fue el certamen quizá más visto de los más vistos, o quizá en el que cogió más seriedad, ¿no? Porque ya mucha gente le dio importancia de verdad a ese certamen. Aparte, los novillos eran fuertes de narices, ¿eh? Sí, yo creo que a partir de ese año, claro, es lo que he dicho antes, piensa que no había ningún festejo, no había nada televisado. Las comisiones de Francia, todos los certámenes de novilladas que no se habían podido dar ese año y se iban a dar el siguiente, había habido un año perdido, no había habido novilladas. Entonces ellos estaban pendientes solo del certamen de Canal Sur. Y al año siguiente, pues yo toré en Villaseca, yo toré en Francia, en casi todas las plazas del suroeste, eh, y toreé en todas las ferias de novilleros sin picadores de España, porque todo el mundo estaba pendiente a ese certamen. Y sí que es verdad que yo creo que a partir de ahí siempre ha sido un certamen que ha dado mucha categoría a los chavales y que para mí, desde que lo veía desde pequeño, era un sueño. Pero sí que es verdad que desde ese certamen cogió una categoría que ahora yo creo que es muy importante poder ganar ese certamen, ya que te abre muchísimas puertas, sobre todo de cara a la temporada siguiente de Sin Caballo, y también ahora hablaremos de eso, pero también el certamen, el circuito de novilladas de Andalucía, creo que hoy en día es uno de los trampolines más importantes que se pueden utilizar para dar a conocer tu nombre y poder entrar en ese tipo de ferias importantes que al final es las que te dan el nombre y te dan la categoría que todos queremos para poder avanzar en la profesión, porque si no, si nos quedamos toda la vida de novilleros, pues bueno, pues es seguir avanzando y sobre todo no estancarse. De todas formas, tú eres de los pocos novilleros que puede presumir de haber viajado. De novilleros sin picadores, tú has toreado en todo, vamos, yo creo que en todo el orbe taurino. Sí, hubo el año 2021, recuerdo que toreé en Francia como 10 tardes, en España creo que fueron alrededor de 40 y tantas. Incluso toreé un festejo en Palma de Mallorca en Inca, cuando siendo yo el único menor que había en la plaza, porque ahí todavía estaban las prohibiciones de que no podían pasar los menores y me acuerdo que hasta me tuvieron que escoltar la policía para poder entrar a la plaza porque los antitaurinos no querían que yo entrase porque yo era menor, pero yo era un profesional, tipo carné hablando, ¿sabes? Entonces, pues, toreé esa tarde en Inca que yo, pues ese año cuando terminó el año 2021, yo dije, joder, es que esto no me lo esperaba yo en mi vida.
Y todo fue a raíz de Canal Sur porque fue el único certamen que toreé el año anterior. Ahora, y la etapa sin picadores fue de las más bollantes que se recuerdan en los últimos años, pero luego la etapa con picadores no aflojó el nivel. O sea, estuviste también en todas las ferias importantes, estuviste en Santander, que yo recuerdo aquí zona norte, pisaste plazas también como Madrid, por supuesto, Sevilla, Córdoba, Pamplona. Yo imagino que, claro, por mucha nostalgia que le pongas al pasado, imagino que a gusto se siente uno, porque has cumplido los plazos rápido, los has disfrutado, yo creo. O sea, no se pueden haber alargado más. De haberlos alargado más hubieran sido mucho peor, ¿no? Porque al final el novillero que está demasiado visto, mal asunto lleva. Y la etapa con picadores es tremenda. Aparte, yo creo que mucha gente lo decía, ¿no? A ese tipo de toreros os viene mejor la embestida del novillo picado que la del novillo sin picar, que es más desclasada, más descompuesta. Y todos los novilleros como tu caso, Zulueta, Manuel Román, os viene mejor, ¿no? Este tipo de embestidas más templadas. Sí, era una frase que llevaba escuchando desde que realmente empecé a torear sin caballos, porque todo el mundo que me ha acompañado, pues me decía, ya verás que el novillo picado te va a venir mejor, porque va a coger un pozo, va a coger más temple tu toreo, va a cambiar. Pues yo sí es verdad que estuve 2 años, estuve el año de 2020 y el año 2021 sin caballos. Sí que es verdad que era contraproducente seguir de novilleros sin picadores cuando ya el año anterior había toreado en todas las ferias vida y por haber de novilladas sin picadores. Entonces, pues sí que recuerdo que es verdad que me costó encontrar un debut con picadores con esa categoría que quería llevar que quería que siguiese mi carrera. Entonces, pues sí que es verdad que le tengo que agradecer al maestro Curro Vázquez muchísimo porque me ayudó para hablar con el empresario José María Garzón y se organizó un debut con picadores con Diego Bastos, que había sido el ganador del circuito de También Andalucía el debutó. año anterior, y con Joselito Sánchez, que fue el tercer clasificado el año en el que yo me presenté ¿Debutabais al los tres? Canal ¿Puede Sur. ser o no? Debutábamos los tres, justo exactamente. Me acuerdo que hubo un sorteo antes de la novilla, que el sorteo ese. Y al final tuve que torear yo primero, que eso fue bueno. Y siempre ya por carnet, siempre que toreé con Diego Basti y con Joselito, siempre voy a ir por delante, al menos cuando he sido un novillero con picadores. Y sí que es verdad que le tengo que agradecer mucho a José María Garzón y al maestro Curro Vázquez, sobre todo a Curro Vázquez por hablar por mí, el maestro, y a José María Garzón por darme la oportunidad de poder debutar en Morón de la Frontera, en una oportunidad única hoy en día para los novilleros con picadores, porque era una novillada en la que debutábamos los tres con 6 novillos de diferentes ganaderías, y el triunfador de esa novillada toreaba en la Feria de Córdoba, una feria de primera categoría, y el triunfador de Córdoba toreaba en Santander, y después del triunfador de Santander toreaba en Almería. Eran 4 tardes las que te daban ese recorrido. Claro, tenías que competir con los compañeros que cada tarde iban poniendo por delante. Porque tú, al ser el que toreaba y el que se tenía que ganar esa plaza, tú no estabas puesto fijo en ninguna feria. Tú estabas, pues, tenías que ganártelo. Y sí que es verdad que en Morón pues se dio muy bien la cosa. En mi debut pude cortar 2 orejas al segundo novillo de Julio de la Puerta. Y pues bueno, me clasifiqué yo para la Feria de Córdoba. En Córdoba, la verdad que se dieron las cosas bastante bien y pude clasificarme para Santander. En Santander creo que también se dieron bastante bien, pero bueno, ya don José María Garzón pues ya me dijo que ya me había dado 3 novillas, que la cuarta pues ya tenía que cambiar. Y ya pues toreé esas 3 novillas, pero vamos, siempre le estaré agradecido a José María Garzón porque es una oportunidad que un chaval que debuta es muy difícil que tenga de repente debutar en Morón de la Frontera y verte que tiene, está anunciado en la Feria de Córdoba, que es una feria de primera categoría, y luego en Santander, que es una de las ferias con más categorías del mundo taurino. Entonces, pues fue vamos, un tiro con un escopetazo de salida. Y la verdad que me vino muy bien. Y ya pues de ahí pues toré el circuito ese año, también toré el circuito de Andalucía, que llegué hasta las semifinales. Pero ese año pues la verdad que no tuve nada de suerte. Toré una tarde en Utrera con Jesús, sí, con Jesús, un novillero que llamaba Jesús García, creo. Y, y pues la verdad que no tuve mucha suerte esa tarde y bueno, pues no me pude clasificar para torear la final, pero ese año toré en Calasparra, toré en muchísimas plazas, hice alrededor de 25 novillas picadas y bueno, pues la verdad que se dio bastante bien y me dio carrerilla para el año siguiente poder seguir toreando en las ferias y poder ir cogiendo cada vez un poquito de más de categoría. Y pues bueno, pues la verdad que recuerdo ese año, pues la verdad que muy bueno y fue un año que pude disfrutar muchísimo en Calasparra. Recuerdo todavía un novillo del Pincha,
de nombre Oloroso, que hasta ahora ha sido el novillo, bueno, el animal, el toro, digamos, que mejor he toreado en una plaza o que más me ha hecho sentir, que más me ha hecho disfrutar. No, esto no lo puedes decir Y porque luego me queda hacerte la pregunta de la mejor y la peor corrida de toros. Eso no lo puedes decir todavía. bueno, pues lo siento, que ese año toreé en Calasparra y bueno, que se dio muy bien. Y me dio mucha continuidad para el siguiente. Hombre, yo ya te digo que recuerdo una etapa muy, muy bonita. Mucha gente, me imagino, te lo habrá preguntado porque me lo decían a mí, ¿no? Yo cuando yo fui a verte a Santander, mucha gente me preguntaba, "Pues, ¿este chico cuántos años tiene?" Porque la verdad que eras bastante joven. O sea, es que estamos hablando que ahora eres matador de toros, llevas ya 2 años de alternativa, haces ahora, y tienes 21 años. Exactamente, sí que es verdad que mi carrera, pues por edad, sí que ha ido un poco rápida, pero no creo que haya sido rápida, ha sido que las cosas de la Vamos. vida han venido así. Pues tuve 2 años de novillero sin picadores que me sirvieron para poder debutar al siguiente con picadores, y sí que es verdad que no es normal que un chaval debute con 17 años con Bueno, picadores. pero lo que decíamos, alargar el chicle era absurdo. Sí, era darle vuelta a una pelota que al fin y al cabo lo único que iba a hacer era achicarse, Es que sin ¿sabes? caballos yo recuerdo que ya llega un punto que iba sobrado. O sea, vamos a ser honestos. O sea, había momentos Bueno, que decíamos, joder, es que Marco León está yendo a los sitios y es que triunfabas todos los días, ya se te notaba que estabas más que cuajado y que el novio picado era el próximo paso y que te hacía falta. O sea, que era ya como que te habías pasado el nivel. era el momento y yo no tenía la culpa de tener 17 años. Lo que quería era, lo que quiero es ser figura del toreo y era mi obligación jugarme la vida todas las tardes y salía a triunfar. Sí que es verdad que yo contaba con una ventaja, que era que yo vivía en una ganadería de toros, que prácticamente todos los días toreaba, que si no era en el añadido, pues tenía muchísima facilidad para poder tentar. Y pues yo llegaba a las plazas y yo lo que estaba deseando es que saliese un animal más grande, porque yo, si a mí me salía un animal más grande, yo iba a poder con él. Y a lo mejor mis otros compañeros pues iban a tener un poco de más dudas, pero yo ya con ese animal funcionaba. Entonces pues sí que es verdad que he tenido la suerte de poder triunfar en bastantes certámenes. Y es que cuando terminó el año 2021, en mi cabeza solo pensaba en debutar con picadores. De hecho, no toreé ninguna sin caballo antes de debutar. Terminó la temporada de 2021 y el 23 de marzo, sí, de marzo, 23, sí, 23 o 27, no sé, no me acuerdo. 27 creo que de marzo ya estaba debutando con picadores. Entonces, es que era lo que correspondía. Era una tontería retrasar algo que no procedía. Ahora, sé sincero, antes del debut con picadores, imagino que tendrías más de una oferta para apoderarte, ¿no? Pues bueno, la verdad que ese año fue un año complicado, la verdad. Fue un año complicado porque mi primer apoderado fue Juan Ruiz Palomares, que me ayudó mucho en la época de Sin Caballo. Y la verdad que siempre le estaré agradecido a la familia Juan Ruiz porque hicieron las cosas conmigo extraordinariamente bien. De hecho, yo lo puedo decir con todo mi orgullo de que siempre que he ido a alguna novillada o siempre he ido a una feria de novillas, siempre he ido como debería de ir, con todo por delante y con mis gastos pagados, con todas mis cosas. Y sí que es verdad que siempre le estaré agradecido. Y cuando debuté con picadores la cosa se puso un poco más complicada porque me dejaron de apoderar y la verdad es que hubo ahí un momento raro porque me costó mucho encontrar un debut bueno. Solo tenía dos novilladas que hoy en día le tengo que dar las gracias a Pedro Chicote también, que él me puso en Calasparra y en Blanca del tirón sin haber debutado, pero eso era en agosto y en septiembre. Entonces yo tenía esas novilladas hechas, pero yo no tenía un debut. Entonces pues conocí a Emilio Moreno, que en paz descanse, que fue mi primer apoderado de novillero con picadores, y él pues me puso en Sevilla. El debut pues ya lo tenía hecho porque fue un momento en el que no tenía apoderado y Joselito Ruz, que es mi banderillero, que ahora hablaré de él, pues habló con Curro Vázquez y fue el que me puso en el debut. Y tuve la mala suerte, por desgracia, de que mi debut fue el 27 de abril, pues no llegó al 15 de mayo y pues Emilio Moreno falleció y me quedé sin apoderado. Y ese año, pues recuerdo que fue un año, fue difícil porque lo afrontamos hacia adelante Joselito Ruz, María Jesús Gualda, mi mozo de espada Gonzalo y yo. Hablaban con nosotros, hablaban con José, hablaban con María Jesús o hablaban con Gonzalo para ponernos las novillas. Y sí que es verdad que fue un año pues en el que tuvimos que tirar nosotros de mi carrera, pero fue un año bastante bueno en el que toreé 25 novillas picadas y como he dicho antes puedo presumir de que siempre he ido por derecho, siempre he ido por derecho y agradecidísimo, vamos, que aunque me quedase solo con ellos, ellos hicieran las cosas de la manera que le hicieron conmigo.
Y sí que es verdad que hoy en día encontrar una apoderada es complicado y hasta cuando debuté con picadores me costó, pero bueno, pues fíjate, por las cosas de la vida, pues ese año, aunque suene mal, no me hizo falta. Y el año siguiente, pues ya sí que buscamos un apoderado para que pudiésemos hacer las cosas mejor y pues que se interesase por mí en los despachos y que siempre mirase bien por mí. Porque, no, bueno, yo recuerdo la etapa final de Sin Caballos y ya con caballos, claro, con el momento que te apodera la familia Ruiz Palomares, pues cambia la película porque se te va a comparar con Ponce sí o sí. Sí, Y hubo momentos que se te comparaba. O sea, yo recuerdo momentos que hablaban de que eran carreras similares, que os parecíais mucho, que habíais empezado muy jóvenes, que teníais un concepto, que eso sí es verdad, que es parecido, va por una misma línea. Obviamente cada uno con su personalidad, ¿no? Pero en esa misma línea. Imagino que también tuviste que llevar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque no es fácil que te comparen con un pedazo de figura como es Enrique Ponce. claro, pues sí que es verdad que desde que me empezaron a apoderar, pues la familia Ruiz Palomares siempre me ha querido llevar, siempre me quiso llevar por ese camino del toreo bueno, del concepto del maestro Enrique Ponce. Y siempre, sí que es verdad que he ido mucho con él al campo desde pequeño, desde que tengo 15 años. Vamos, recuerdo que el primer gesto que tuvo el maestro conmigo en un tentadero fue que estábamos toreando un becerro, lo toreó a él y cuando terminó de torearlo me dijo, Marquito, porque él siempre me dice Marquito, Marquito, mátalo. Y me dio en la espada, yo maté el novillo y, coño, son gestos de figura del toreo, de lo que él es. Y sí que es verdad que cuando convives tanto tiempo, vas tanto al campo con él, pues sí que es verdad que se te pegan cosas. Y yo me sentía orgulloso de que la gente me comparase con Enrique Ponce, porque sí que es verdad que lo he dicho bastantes veces, Enrique Ponce fue de mis primeros espejos. Ha sido un torero en el que siempre me he fijado y cuando me comparaban con él, pues era una responsabilidad enorme porque, a ver, te están comparando con el catedrático del toreo. Pero a mí me motivaba y me gustaba y de verdad que yo con el maestro Enrique Ponce solo tengo palabras de agradecimiento porque me ha enseñado muchísimo, muchísimo, muchísimo y ojalá que siempre pueda estar cerca suya para que pueda seguir aprendiendo de sus conocimientos del toro, que es una enciclopedia taurina. Ahora, ¿cómo sucede y cómo se acuerda la alternativa? Imagino, ¿hubo alguna opción de hacerla a Linares o no? ¿O lo pensaste o no? Pues no, la verdad, nunca había hablado de este tema, pero no, nunca se me ofreció una alternativa en mi pueblo. Bueno, es que, Yo a ver, creo. Linares pueblo suena tal, pero Bueno, a mi pueblo, a mi ciudad, yo es que lo considero así, en plan, digo mi pueblo, pero yo siempre que hablo con gente así de Linares siempre hablo de mi ciudad, porque para mí es mi ciudad, pero cuando estoy aquí, pues como que tengo a mi familia siempre aquí cerca, pues lo considero más un pueblo familiar, pero nunca se me ofreció la posibilidad de torear en Linares, la verdad, pero ni de novillero sin caballos, ni de novillero con picadores, ni de matados de toros. Nunca se me ofreció una alternativa toreé en Linares el 28 de febrero porque se organizó un debut para Manuel Román, y lo digo como suena porque es la verdad. Y la verdad que siempre he estado con esa espinita clavada de mi tierra porque nunca me he sentido tratado como yo realmente. A ver, que yo no lo hago, que yo no me pongo el nombre de Linares porque me pongan en mi tierra, que yo me pongo el nombre de Linares porque quiero mi tierra y porque quiero llevar su nombre por bandera. Pero nunca me he visto agradecido con, por ejemplo, mínimamente con la empresa, por lo menos de contar conmigo para algo. Y bueno, nunca se me ofreció y recuerdo que la alternativa llegó, yo estaré en Pamplona un 5 de julio y llegué el 4 por la tarde y recuerdo que subiendo al ascensor, pues mi banderillero José Lito Ruz, que para mí es más que mi banderillero, es mi hombre de confianza, mi profesor de la escuela taurina desde que tengo uso de razón, pues siempre ha tenido muchísima confianza conmigo y siempre ha querido lo mejor para mí. Y recuerdo que lo llamó Alberto García, o lo llamaron con palabras de Alberto García, que es el empresario de Tauromoción, de que querían ofrecerme mi alternativa. Sí que es verdad que luego pues, hubo cambios en mi alternativa, porque desde que se me ofreció, pues al principio era un cartel, al principio iba a ser Morante y Talavante, luego Talavante Emilio de Justo, luego Emilio de Justo y Juan Ortega. Cambiaron mucho las cosas, pero sí que se me ofreció una alternativa en Jaén y vimos que era producente, porque es lo que decimos. Yo ya había toreado 2 años de novillero con picadores, había pasado por todas las ferias de España, había ganado el certamen de Andalucía
que al año siguiente, si yo seguía con picadores, no podía ir al certamen de Andalucía, tenía que ir a hacer una carrera pues un poco más opacada, porque hoy en día para que se te vea y tengas visibilidad, pues sí que es verdad que tienes que estar un poco en los certámenes y eso, y decidimos que para pararnos de novilleros con picadores, prefería que si me venía el parón de matador, que me viniese el parón de matador, pero ya ser matador de toros y avanzar en la profesión, porque yo no veo, no entra en mi cabeza que yo quiera ser figura del toreo y quiera seguir si yo ya he cumplido algo como novillero o novillero sin picadores o novillero con picadores. Porque yo vi que ya, yo había toreado casi 50 tardes de novillero con picadores, había toreado en todas las ferias de España. Mi sueño es ser figura del toreo y de novillero con picadores, figura del toreo no se puede ser. Entonces, pues dimos el paso y bueno, sí que es verdad que mucha gente pues dijo que era precipitado, pero eso lo dice la gente cuando no salen las cosas. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, si yo ese día hubiese cortado un rabo o dos rabos, pues seguro que la gente pues, estaría loca y eso, pero bueno, se dieron las cosas así. Luego, por desgracia, pues no fue una alternativa triunfal, pero bueno, fue lo que me tocó en ese momento y aprendiendo de esos errores desde el 14. De todas formas, yo quiero puntualizar una cosa. No es lo mismo que has dicho. Luego yo creo que lo has querido matizar, ¿no? Pero una cosa es Linares y otra cosa es la empresa que gestiona Linares. Claro, claro. Eso pasa en No, todas claro, las... yo doy mucha diferencia, porque la Plaza de Toros de Linares la lleva una empresa que es ajena totalmente al ayuntamiento de mi tierra. Entonces, yo sé que si fuese por el ayuntamiento de mi tierra y por mis paisanos, yo estaba ahí desde que nos debuté sin picadores. Y seguro que le hubiésemos dado muchísima más afición a Linares con Jesús Llobregat, Marcos Linares, haciendo mano a mano. Yo creo que le hubiésemos dado un tirón fuertísimo a la afición de Linares. Lo que pasa que, bueno, los empresarios son empresarios, ellos son los que se juegan su dinero y ellos son los que saben las cosas como las tienen que hacer. Yo no soy empresario, soy matador de toros y respeto las decisiones, pero no las comparto. Ahora, el gesto de Alberto García habla muy bien de él, me refiero. Sí, sí. Normalmente el 90% de los novilleros tienen que llamar ellos para pedir alternativas. Y aquí Sí, que te llame él y te la ofrezca él, me parece que habla de una personalidad arrolladora, de un empresario que dice, oye, este novillero está funcionando, vamos a darle la posibilidad de que lo haga en Jaén, que encima Jaén es una plaza de categoría. Alberto García, hablo de él porque ahora mismo acabamos de sacar su nombre. No me gustaría ponerme aquí a nombrar empresarios que lo hacen también igual de bien que Alberto García, pero sí que es verdad que Alberto es un profesional que lleva prácticamente desde 2018-2019 dándole la vuelta a la tortilla a todas las plazas que ha puesto su empresa en ellas. Y el primer caso y el caso más claro lo tenemos con la Plaza de Toros de Jaén, que la Plaza de Toros de Jaén en 2018 estaba prácticamente un día, nadie iba a los toros y fíjate la pedazo de feria que ha ido consiguiendo año tras año y es que ha vuelto a la afición a Jaén. Y sí que es verdad que yo pues estaré siempre agradecido por el gesto que tuvo tan bueno de llamarme, de ya interesarse por mí y oye, siempre agradecido y vamos, encantadísimo de poder tratar bien con él y todas esas cosas porque es un empresario que no es que lo vaya diciendo, es que los hechos están ahí. Y yo me quito el sombrero delante de Alberto García y ojalá pudiese estar en la empresa de Linares. Sería de las cosas totalmente distintas, seguro. Sí, porque, mira, yo tenemos pendiente, es probable que esté en algún podcast próximo, pero sí que es verdad, las plazas que gestiona él, las cosas son como son. Burgos va como un tiro, que yo creo que es su principal bastión. Ahora Sí, junto a Valladolid, que ahora Valladolid también. Bueno, es que Castilla y León es prácticamente entera suya. O sea, sí, sí. ya se ha adueñado de mucho y van camino de poco a poco y empezar a ir cogiendo plazas de quizá mayor relevancia. Ahora bien, lo voy a enlazar con otra cosa importante, porque Alberto García es un especialista en atraer jóvenes a los toros y, Mm, y de ello quería hablar contigo. Em, bueno, ahora justo en el momento que estamos grabando este podcast hay que decir que están con el proyecto de ley de la ILP antitaurina. Y bueno, gracias a Dios creo que la gente no escucha mucho al Parlamento porque yo me he puesto un rato a escucharlo y me he puesto un poco malo con algunas cosas, ¿no? Pero se decían cosas como que no van los jóvenes a los toros, cosa que es mentira. O, bueno, otras muchas barbaridades. Y oye, pues no quiero decir nada, pero a la vista está. Somos dos, uno de 22, otro de 21 que están haciendo esto.
Pero al margen de eso, no sé si tiene la sensación. Bueno, yo creo que sí. Mira, solo viendo el perfil de Marco Linares, seguidores en Instagram tienes una barbaridad. Y eso es una prueba evidente de Sí, que es la gente joven sigue un poquito las noticias y la información taurina de los chavales. sí, exactamente. Yo perfectamente les digo, vamos, y les puedo enseñar con pruebas y con hechos a todo aquel que me diga que los jóvenes no van a los toros, fotos de todas las plazas, de muchísimas plazas, porque la gente dice, no, sí, se llena Madrid, se llena Sevilla, no. Se llenan muchísimas plazas, muchísimas plazas. Y a la vista está que hace poco sacaron en Instagram como 10 plazas de toros en la Fundación del Toro de Sí, Lidia, el mismo y día. eran todo plazas llenas, y eso no es casualidad, y eso no es porque no, es una foto, montaje, ella, no, no. Eso es la realidad, es lo que está pasando y los políticos hoy en día quieren destruir la tauromaquia. Yo mismo, hace 2 años, salí en Antena 3 para defender que los toros tenían y debían de estar en el bono cultural. Y desde siempre he sido un torero que defiende la tauromaquia, Sí, porque a no ti te solo. pilló el bono cultural, claro. Claro, a mí me pilló, yo no pude A mí me gastarme el pilló. bono cultural porque sacaron los toros del bono cultural y yo estaba indignado porque yo decía, ¿cómo se puede aquí comprar un juego en el que se asesina a gente y yo no pueda ir a ver los toros, que es una fiesta, que es cultura, que es una seña de identidad de mi país? Me parecía surrealista. Y pues bueno, pues ese año pues no pude aprovechar mi bono cultural. Y bueno, pues yo siempre he sido un defensor de la gente joven en la tauromaquia. Mira, hasta ahora mismo, el próximo 7, 8 y 9 de noviembre, junto con el Club Taurino Universitario de toda España, pues esta vez ha sido en Granada. Vamos a hacer un curso de aficionados prácticos con 20 universitarios. Yo creo que esas son las cosas que realmente hacen que movamos la tauromaquia con la gente joven y acercando siempre la tauromaquia a los jóvenes, porque sí que es verdad que nosotros que somos toreros o la gente que estamos metidos en el mundo taurino, cada uno lo que se dedica a lo suyo, pero siempre enfocando al toro, pues como que no es por decirlo así, es porque como hemos tratado con tanta gente adulta, tanta gente mayor, hay veces que la gente joven nos pregunta cosas y nos parecen como hasta un poco hasta como tontería o como. Pero sí que es verdad que es que si nosotros que somos los que estamos ahí, que somos los jóvenes, no hacemos que la gente aprenda, que nos pregunten 100 veces, que tengamos que explicar la misma cosa otras 100 veces. Es que si no lo hacemos nosotros, el día de mañana esa gente no va a ir a los toros. Y esa gente no va a llevar a su hijo. Y sus hijos no van a ir y van a llevar a su hijo. O sea que yo creo que hoy en día sí que es verdad que poco puedo hacer yo por la tauromaquia porque por mi situación pues no estoy toreando lo que me gustaría, pero siempre que está en mi mano ayudar a la tauromaquia a la gente joven, acercársela, que sepan lo que es una tarde de toros, que sepan lo que es la preparación de un torero, porque eso es lo que realmente a ellos les gusta. La gente joven no es tonta. La gente joven quiere enterarse de las cosas desde primera mano. Si en mi mano está acercar la tauromaquia cada vez a gente más joven, voy a ser el primero que lo voy a hacer. Y bueno, pues como has dicho antes, pues sí que tengo seguidores en Instagram y eso, pero siempre ha sido porque he querido diferenciarme un poco del resto en ese sentido. Yo soy torero, pero también soy una persona que soy joven, también salgo con mis amigos, también me doy unas vueltas con mi gente, he tenido novia y no pasa absolutamente nada porque yo tengo claro mi sueño y tengo claro mi objetivo y eso va por delante de todo. Pero no dejo de ser una persona con 18, 19, 20, 21 años que soy joven. Ellos, en plan, la gente joven como yo, tiene que ver que tú eres torero, pero que eres una persona. No eres. No, aquí yo, una persona normal, hace esto. Y eso es lo que realmente engancha a la gente. Que una persona normal como tú y como yo se ponga delante de un toro y diga, joder, hostia, esto, ¿cómo lo puede hacer? Pues yo quiero verlo, porque es que es un chaval como yo. Y eso realmente hace que la tauromaquia esté cada vez más cerca de los jóvenes, como las iniciativas que han tenido este año, las ventas, con lo de Cénate las ventas, que han llevado muchísima gente joven, con los abonos para la gente joven, no solo en las ventas, sino también en todas las plazas. Alberto García, la plaza de Jaén, en casi todas sus plazas se hacen abonos jóvenes. Ya no me gusta nombrar nombres porque siempre voy a dejar algunos, pero es muy, muy importante que la tauromaquia cada vez más, cada vez incluso más, esté más cerca de los jóvenes. Sí, porque sí que es cierto que hay una cosa que es una realidad, ¿no?
Nuestra generación creo que crece con el ídolo de Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Porque son gente joven. Cuando Cristiano Ronaldo y Messi ya han tenido sus 34, 33 años, los chavales han cambiado esos por Mbappé y por Lamine Yamal. Y eso pasa Efectivamente. igual en el mundo del toro, ¿no? Sí que es cierto que desde la aparición de Talavante hasta la de Roca Rey ha habido un vacío de poder, por así decirlo, vacío de novedad. Ha aparecido Castella, ha aparecido Pereira, pero no con la fuerza quizá de un Roca Rey, de un Morante, de un Enrique Ponce. Y quizá, ¿no? La aparición de Roca Rey, que para yo es a la que le adjudico el 90% de la rebelión, ¿no? Que a día de hoy, es clave, porque lo que dices, ¿no? Si yo veo a una persona de mi edad hacer algo que yo no soy capaz de hacer o que por lo menos veo con una dificultad grande, a partir de ahí me engancho, ¿no? Veo algo que digo, oye, yo hasta ahí no sé llegar. Aparte ya no solo eso, sino que te ves identificado. No sé cómo Sí, decirlo. Si yo veo a alguien de 40 años, se reflejarán en él los de 40 años. Yo me claro. reflejo en los de mi edad, ¿no? Y creo que eso es fundamental y crucial en la tauromaquia actual. Además de los precios, que por supuesto creo que ya la cosa ha cambiado, nos hemos adaptado. Y te voy a Sí, decir una cosa, la pandemia que tanto miedo teníamos que iba a venir fatal y tal, nos ha pegado un cambio de chip total. sí. O sea, nos ha hecho Me ha cambiar venido todo. bastante bien a todos, yo creo. Sí, sí. Te quiero preguntar ya para ir cerrando, porque hemos hablado de la etapa más bonita, ¿no? La etapa sin caballo, la etapa con caballos, pero ahora estás en la etapa más dura, porque desde la alternativa no ha habido nada de en lo que se refiere a vestirse de luces. Sí, es lo que te comentaba antes. La verdad que pues desde que tomé la alternativa atravieso una situación complicada porque mm, pues sí, pues tengo a mi banderillero José Lito Ruz que ha hecho todo lo posible y ha habido y por haber por mí, María Jesús Gualda, Gonzalito, toda la gente que me ha ayudado y me ha apoyado, pero es que llega un momento en el que ya no depende de llamar, ya no depende de pedir un favor, ya depende de muchísimas más cosas. Y sí que es verdad que, siendo realista, yo soy realista, y sí que es verdad que en mis últimos años como novillero con picadores, pues no hubo esa existencia de triunfos tan fuertes para poder tener una continuidad clara al año siguiente de matados de toros. Y sí que es verdad que reconozco que pues eso fue culpa mía. También porque además de toreros somos personas y hay años o momentos en los que las personas no están bien y atraviesan momentos complicados y se les junta todo y a veces se te hace imposible. Y a mí me pasó ese año y sí que es verdad pues que yo a lo mejor si hubiese sido un poco más maduro, un poco más como estoy ahora, pues a lo mejor lo hubiese afrontado de otra manera, pero pues lo afronté de otra y sí que es verdad que pues no salieron las cosas como yo quería o como yo esperaba y bueno, pues luego después de tomar la alternativa fue complicado porque mis apoderados me dejaron de apoderar. Sí que es verdad que a mí me apoderaba Fran Vázquez y Alberto Aguilar. Ellos me acompañaban y pues cuando terminó la alternativa pues me dejaron de apoderar. Y desde ahí ha sido todo una cuesta arriba, la verdad que bastante dura, porque sí que es lo que tú dices, no me he vuelto a poner el vestido de luces y al final ese es mi sueño, esa es mi vida. Por eso te decía antes pues que intentando llevar la vida como se puede, porque al fin y al cabo yo soy un chaval que tengo 21 años y que desde que tengo 15 mi vida se ha regido de una manera. Y cuando he llegado a los 20 ha cambiado totalmente mi vida y eso pues me ha afectado psicológicamente y personalmente. Pero bueno, ahora estoy en un momento de mi vida en el que ya dejo atrás muchísimas cosas por las que antes me hundía y ahora toca sacar pecho, no parar, entrenar como si fuese a torear mañana. Y estando preparado, seguro que, como te he dicho antes, cuando suene el teléfono, pues yo no voy a dejar que se me vaya otra oportunidad. Porque me he dado cuenta de que el toreo es mi vida, de que Marcos Linares es Marcos Jesús, que no son dos personas distintas y que el uno sin el otro, pues no es uno, no está uno completo. Y bueno, pues sí que es verdad que estoy deseando y añorando que llegue ese día. Y hasta que llegue, pues yo voy a seguir entrenando y preparándome como, vamos, como el primer día, para que cuando vuelva ese momento en el que me vuelva a poner mi traje de luces, que me hice un traje de luces para la alternativa y no me lo he vuelto a poner, eso son de las cosas que más me duelen porque uno sueña con vestirse de torero, sueña con hacer paseillo con los toreros, coño, yo me vi en mi alternativa con Emilio de Justo y Juan Ortega, yo hice el paseillo y yo dije, esto es lo que yo quiero de verdad. Yo ahora estoy donde quería estar desde que era un enano y que de la noche a la mañana pues no me vuelva a vestir de torero, pues sí que me ha afectado mucho.
Ahora estoy en un momento en el que solo valen hacer cosas y moverse y entrenar y prepararse, porque estoy seguro de que Dios está ahí arriba, de que Él me está viendo y que en algún momento me va a poner la oportunidad. Sé sincero, ¿te has puesto el traje de luces en casa o no? ¿Algún día de No, estos? ¿Nunca? no, no, nunca. Mira, mis trajes de luces, yo te soy sincero, mis trajes de luces están en casa de Gonzalo. Yo prácticamente pues, veo a Gonzalo bastante, la verdad. Y los veo, me tiro horas con ellos, los bajo de las perchas, los abro enteros, los dejo, pero no puedo, no soy capaz de ponerme vestido de luces. Le tengo mucho respeto a esa prenda porque sí que es verdad que, además de ser torero, por lo que te he dicho, de ver a los toreros tan heroicos y todo eso, a mí desde pequeño me apasionaba la estética del torero, la montera, el traje de luces, los trastos, soy un obsesionado de los trastos, de las telas, me encantan todas esas cosas y sí que es verdad que le guardo un respeto especial y no me ha gustado nunca. Y mira, ganas tengo, porque yo quiero ponerme mi traje de luces y deseo ponerme mi traje de luces porque para eso me lo hice del color de mis sueños, para tomar mi alternativa. Entonces, pues claro que tengo muchísimas ganas de ponérmelo, pero, pero yo ya, es lo que te decía antes, ahora estoy en un momento en el que yo veo esto de una manera totalmente distinta y le tengo un respeto enorme al vestido de torero y sé que ese vestido de torero puede hacer que yo el día de mañana pueda tener la vida que quiero y puedan comer mis hijos y entonces yo le tengo mucho respeto y nunca me lo he puesto, pero mira, este fin de semana mismo he estado con Gonzalo todo el fin de semana y por las noches yo me subía y yo solo a la habitación a mirarlo, a echarle fotos, a abrirlo, a olerlo pero nunca he dado el paso de ponérmelo porque incluso cuando me vestía de torero mentalizándome muy fuerte de que me iba a jugar la vida esa tarde y que no iba a pasearme, que iba a jugarme la vida porque era mi profesión y es lo que me gusta. Y es mi pasión el toreo. Respeto mucho el traje de torero y todo lo que tiene que ver alrededor de los toros. De mí, la vestimenta, de los tractos, los trajes de corto para el campo. A todo eso sí que es verdad que soy muy tiquismiqui. Ahora, ¿cuánta gente te ha dejado de hablar? ¿O gente que te ha olvidado? Pues mira, ahí pasa una cosa que tiene el doble, es como una navaja de doble filo. Porque sí que es verdad que ha habido mucha gente que se ha ido apartando de mí por la situación, el por qué ha cambiado y eso se nota desde el primer momento. Gente que no te trata de la misma manera, gente que contigo era de una manera y que en el momento en el que yo he vuelto a torear o me han puesto en un festival o lo que sea, han vuelto a ser de otra manera y cuando ha pasado ese momento han vuelto a ser de otra. Y sí que es verdad que esa gente pues me da coraje. Pero bueno, pues que eso no lo puedo controlar. Sí que es verdad que también esos momentos de pensar de que, ostras, es que ahora no toreo, ahora la gente no se acerca a mí, yo también me alejo de la gente, eso ha sido una navaja de doble filo porque me ha hecho también irme alejando de gente solo por yo creer que se querían alejar de mí y no realmente porque yo también soy una persona que se tiene que preocupar por las demás personas. Entonces, no solo es que la gente se preocupe de mí, que también ha habido gente que se preocupaba de mí todos los días, yo de ellos, y que poco a poco con el tiempo pues hemos dejado de hablar por la situación o porque hasta ahí ha llegado nuestra amistad. Luego ya pues se irán viendo las cosas cuando vuelva a torear. Pero sí que es verdad que me gusta pensar esto porque hay veces que nosotros nos pensamos de que ya no toreo, ahora la gente no quiere nada conmigo y yo me aíslo en mi isla, en mi mente, en mi cabeza, y tampoco puedes aislarte porque tú también eres una persona que las demás personas también necesitan de ti. Si tú dejas a esas personas de lado, luego no puedes pensar, es que no están conmigo porque no toreo, no están conmigo porque no toreas y porque tú también has cambiado de forma de ser. Entonces, pues sí que es verdad que hay gente que ha desaparecido de mi vida y que no me trata de la misma manera y que cuando toreo un poco ya, oh, ya, ¿sabes? Pero sí que es verdad que también me ha pasado con gente de que yo me iba alejando por paranoia mía de pensar de que yo ya no toreo, ya no me quieren y ya me alejo. Y la vida no es así. También te tienen que pasar momentos de estos para poder pensarlo y para poder madurarlo y para poder decir, no, estas personas estaban en mi vida por esto y ahora no lo están, pero si ahora están menos, yo también tengo que estar, porque también me necesitan ellos a mí. Entonces, pues bueno, pues sí que es verdad que gente se ha ido, pero bueno, gente hay para todo.
Claro, yo lo focalizaba más quizá porque cuando a ti te iban bien las cosas seguro que había mucho interés, mucho interesado que se acerca, que te pregunta y que ahora que no van tan bien no aparece. Claro, sí, es lo que te decía. Hay mucha gente que te trata de una manera, te trata de otra, y gente que antes siempre tenía su mensaje después de torear y siempre suerte, enhorabuena, no sé qué, y que ahora hoy en día no se han preocupado ni de preguntarme aún ni siquiera cómo estás, porque es lo que digo, somos toreros, pero también somos personas y tenemos que dejarlo clarísimo, que somos personas que tenemos sentimientos, que lo pasamos mal, que podemos estar mal y no tiene por qué ser por el toreo, también puede ser por cosas de la vida. Y pues sí que es verdad que a veces he echado de menos ese mensaje o esa llamada de alguien que antes estaba siempre y que ahora no lo está, o gente que ha estado conmigo durante toda mi carrera y que cuando yo he parado de torear ha desaparecido y a mí me había hecho pensar que era la que estaba con la persona que estaba conmigo desde siempre y pues ahora no está. Pero bueno, pues la vida también te pone cosas de estas para darte cuenta de qué gente y de qué gente no tienes que tener al lado. Es un aprendizaje. Todo al fin y al cabo, un palo siempre te va a dar más que aprender que dolor. Siempre vas a aprender más del palo que te va a hacer daño, seguro. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Estudias, trabajas? Pues mira, cuando yo me fui a la escuela, vamos, me fui al añadido a vivir, tenía 15 años para 16, todavía no había terminado la ESO, y yo empecé a trabajar el año 10, pues bueno, pues me salí de la ESO, y sí que es verdad que el año pasado, en cuanto que yo no toreé, pues yo me saqué la ESO el año pasado, y pues sí que es verdad pues que me estuve estudiando para sacármela, y bueno, hoy en día pues me he dedicado a buscarme la vida trabajando donde he podido y no se me caen los anillos. Yo he ido a la aceituna, he pulido plazas de toros, he sido camarero y de verdad que no me importa porque es súper digno trabajar de lo que sea y cuando la situación no es como antes, pues hay que buscarse la vida. Y bueno, pues la verdad que, pues yo qué sé, buscándome la vida y entrenando, pero siempre priorizando el entrenamiento, aunque no me esté dando nada ahora, pero siempre he priorizado el yo poder estar bien para poder entrenar o que me quedara tiempo de trabajar para poder entrenar y siempre ha sido lo más importante el entrenamiento. David Galván dijo en 2 episodios atrás, aquí estuvo, que, bueno, él estuvo también en la recogida del Alcornoque, ¿no? Ahí en los Alcornoques sacando el corcho, que dice que es uno de los trabajos más difíciles, ¿no? que hay. Decía que al margen de todo eso, claro, obviamente sus personas tienes que vivir, tienes que hacer cosas. También hablaba del tema que estás hablando, los entrenamientos, ¿no? Y él dejó que está por ahí el clip además puesto, ¿no? De que en cualquier entrenamiento, cualquier tentadero surge una oportunidad. Ujú. Sí, hombre, yo lo pienso igual también. Al fin y al cabo, sí, yo creo que en el entrenamiento no. En un entrenamiento, sinceramente, no, porque yo entreno con Joselito Ruz y vamos, es mi persona de confianza desde que tengo uso de razón. Y si él pudiese ayudarme, ya lo hubiese hecho y ya habría toreado si fuese por él. Pero sí que es verdad que hasta en el campo no te puedes despistar, porque en el campo te ve un ganadero y ese ganadero se lo dice a otro ganadero, ese ganadero te invita y resulta que en ese tentadero en el que está hay un apoderado o hay un banderillero que conoce a un apoderado que luego te ponen otro tentadero y te sale de ahí, ya te apoderan, ya siempre que estás bien, siempre que estás preparado y siempre yo he querido poner por delante los toros y la tauromaquia y siempre, aunque haya trabajado, vaya a buscar la vida, pero siempre he puesto por delante el entrenamiento porque, porque es lo que dice el maestro David Galván, hasta en un tentadero te puede ver a alguien y de ese tentadero salirte algo, quién sabe. Siempre hay que estar preparado, siempre hay que estar preparado y yo sí que es verdad que creo que en el tentadero, en el campo, siempre tienes que rozar un nivel muy alto y en los entrenamientos pues también ser muy consciente, vamos, no paras de entrenar, pero vamos, que en un tentadero sí, pero yo creo que en un entrenamiento no. Aparte, la gente no es consciente de que un día, bueno, un día puede estar, pero una semana no puede estar sin coger un capote porque luego se nota, luego vienen las agujetas también posteriores a cuando vuelves, o sea, eso se nota muchísimo. Sí, sí. Además, yo ya no es solo entrenar, ya no es ponerte ahí a hacerte un toro, que también, que eso siempre lo hago.
yo estoy en mi casa y termino de comer y a mí me gusta coger el capote o me gusta tocarlo con las yemas o me gusta soltarlo o me gusta coger una muleta pequeña de mi hermano y hacer dos tonterías. Pero porque es que me encanta el toreo y yo no me puedo permitir estar una semana sin coger un capote. Porque, porque no, porque además de que no me lo pueda permitir es que mi cuerpo no me va a dejar. Que en el momento en el que yo me tire un día o 2 días sin yo coger los trastos, yo ya voy a estar con un cargo de conciencia en mi cabeza de decir, hostia, que madre mía, que ahora lo voy a coger los trastos y me van a pesar y ya voy a tener que volver a empezar de... Entonces, nunca he estado más de 2 días o un día sin coger los trastos. Y si ha sido eso, ha sido porque algo muy importante he tenido que hacer que no me ha permitido poder hacerlo, pero yo no creo que haya estado más de 2 días sin coger los trastos desde que tengo 12 años. Luego, una de las cosas que yo creo que corre a tu favor, no sé si eres consciente, yo creo, imagino que sí, ¿no? Em, y también vuelvo a David Galván, ¿eh? Creo que carreras como la de David Galván, el Ama de Góngora, el Astigitano, yo las asemejo mucho a ti, te voy a explicar por qué. Porque sois ese tipo de toreros que no estáis toreando, pero estáis en la mente del aficionado. Es decir, puede que no toreéis, pero la gente sabe que estáis ahí y que algún día vais a romper. David Galván ya ha roto. Yo me juego todos los dedos de la mano y los de los pies a que el Ama de Góngora, el Astigitano, Alejandro Marcos, Antonio Grande, etcétera, etcétera, Mario Navas, van a acabar rompiendo porque sabemos que están ahí y que van a algún día, pum, pegarán al aldabonazo si no se cansan antes, obviamente. Pero creo que eres consciente de que estás en ese grupo, ¿no? De esos toreros que la gente sabe que habéis sido lo que habéis sido de novilleros y que en algún momento va a llegar ese momento y vais a estar ahí. A ver, yo siempre estoy y le voy a estar agradecido a todo el mundo que me apoye, que confíe en mí y que, vamos, ya hasta un simple tweet, un simple mensaje, un simple algo por Instagram, por lo que sea, pues me va a dar fuerza, me va a dar fuerza para poder seguir eso. Y sí que es verdad que tengo que estar agradecido a casi todos los aficionados taurinos, a casi todos digo porque a alguno habrá que no le guste, pero a casi todos porque mucha gente se acuerda de mí. Llevo 2 años de matado de toros, 2 años en los que ni siquiera se han acordado de mí para torear en mi tierra, habiendo sustituciones. Y la gente ha estado apoyándome a tope, siempre se ha acordado de mí, siempre me han tenido en mente y es una cosa que tengo que agradecer. Pero hasta que llega ese momento en el que tú te ves toreando, es duro y ha llegado un punto en el que tú estás agradecidísimo a que la gente se acuerde de ti y oye, es lo más importante, porque aquí lo más importante es la gente que vaya a verte, que esté contigo, sobre todo el toro también, pero la gente y tener un grupo que vaya detrás tuya siguiéndote es lo más importante y sí que soy un privilegiado porque desde Novilleros Sin Picadores ese me ha apoyado mucho por todas las redes sociales y hasta y por todos lados. Entonces, pues es súper importante porque sí que es verdad que la gente nunca se ha olvidado de mí realmente porque saben que estoy ahí y saben, yo siempre me he dejado ver con mis entrenamientos, con vídeos míos toreando, aunque no haya toreado en 2 años. Siempre he sido muy activo en todas las redes sociales para que la gente no se olvide de mí y lo seguiré siendo. Y bueno, pero sí que es verdad que hasta que llegue ese momento, pues bueno, va a ser duro, pero vamos, que yo estoy seguro de que, como has dicho antes, de que te juegas los dedos de las manos y de las pies, yo también me lo juego de que una oportunidad mínima nos tienen que dar a todos esos toreros que has mencionado. Te voy a hacer las preguntas clásicas que hacemos a todos. Ujú. La primera más o menos te has adelantado, aunque a lo mejor ahora cuando te la perfilo igual la cambias. La primera es la peor tarde de tu vida, es decir, esa tarde en la que no salen las cosas, por H, por I, pues porque etcétera, etcétera, no salen. Sí, sí. Y la mejor. Me encanta porque en la mejor, prohibidísimo, os lo digo a todos, decir que está por llegar, o sea, está prohibidísimo. No, a lo mejor ya ha pasado. Lo que está por llegar yo no lo sé, yo no sé lo que es. Bueno, pero es que siempre es el recurso fácil, no, está por llegar, da igual. Y la peor, hay que decirla también, porque oye, siempre Sí, hay tardes malas. Todos los que han pasado por aquí han tenido una tarde mala. Algunos se mojó más, otro menos. El que más se mojó fue el maestro Pablo Hermoso de Mendoza, que dio, vamos, puso hasta el punto y comas a todo lo que pasó aquel día. Eh, y bueno, es la prueba evidente que hasta una figura del toreo pues tiene días de... Bueno, claro, por supuesto, pero no solo en el mundo del toro, en el fútbol, en el baloncesto, en las empresas. En todos lados, todo el mundo tiene días malos y días increíbles. Y por ejemplo, mi día, si quieres te digo el día peor, en plan, mi peor tarde,
que me perdonen todos los aficionados de Peralta, porque sí que es verdad que el primer día, vamos, el primer día, el día Además, que toreé esas en novilladas Peralta, muy pequeñas allí, ¿verdad? sí, sí, la echan chiquitilla. No, sí que es verdad que toreé en Peralta, que fue una feria de, pues, del norte, de Navarra, pues ese día todo iba bien, realmente todo iba bien, porque el primer novillo le corté una oreja y sí que es verdad que le doy el prestigio que tiene esa feria y es una feria muy prestigiosa. Sí que es verdad que a lo mejor en otro tipo de plaza me hubiesen dado dos orejas directamente en el primer novillo porque la gente me las pidió muy fuerte y el presidente no atendió a esa petición porque es su decisión y yo la respeto. Entonces, pues yo corté una oreja al primer novillo, todo iba perfecto, pero son de esas cosas que en algún momento te tienen que llegar y me salió el segundo novillo, era un novillo bastante fuerte, con dos pitones bien puestos y desde que salió pues, hizo cosas de torear. Hizo cosas de quedarse por aquí, de que en el segundo capotazo me quitó el capote y salió Joselito Ruz, que para mí es uno de los mejores subalternos del toreo. Le quitó el capote a Joselito, le quitó el capote al Chicote, hacía unas cosas muy extrañas. Yo me ponía con la muleta y el toro llegaba al palillo y me daba en el palillo hacia arriba. Él no embestía de querer seguir la muleta, él quería quitarse lo que tuviese por delante. Y pues la verdad que cogí la espada y pues se me metieron muchos fantasmas en la cabeza y pues no tuve el valor suficiente de tirarme como me debería de haber tirado al toro. Y lo pinché como 6 veces o así, hasta que el toro se echó porque quiso echarse, porque yo no lo maté. Y lo descabellaron, vamos, le pusieron la puntilla y ya se murió el toro. Y sí que es verdad que ese día me pitaron muy fuerte, muy fuerte. Y hay una anécdota que, claro, yo salí de la plaza y yo me puse la montera, pedí permiso al presidente y yo me fui con la montera puesta y claro, tuvieron que poner la furgoneta en la puerta de la plaza porque la gente me quería pegar. Entonces, eso era un pueblo en el que hay encierro y la gente va vestida de blanco por la calle y pues va por la gente por la calle de fiesta y todas esas cosas. Total, que yo estaba volviendo de la plaza al hotel en mi furgoneta y en un semáforo yo bajé la ventanilla porque tenía calor. Y en ese mismo momento que yo bajé la ventanilla porque tenía calor, míralo, ese es Marco Linares, vamos a matarlo, no sé qué. Y cogieron 4 o 5 y se pusieron detrás mía a correr detrás de la furgoneta que querían pegarme. Y yo estaba flipando, yo decía, tío, que coño, que yo al final pues soy una persona igual que tú y es un toro que me quiere quitar la vida, pero ya no es que me quiera quitar la vida porque me están vistiendo y yo me la voy a jugar, es que me quiere quitar la vida porque desde primera hora me ha quitado el capote a mí, a Joselito y a Chicote, que es una cosa porque ya te extraña bastante. Y bueno, pues fue una tarde complicada, de esas que nunca quieres que se repitan, porque al fin y al cabo yo lo pasé muy mal, porque al fin y al cabo a mí el toreo es lo más grande, es lo que más me hace feliz. Y una tarde de esas, no es que a mí no me puede no importar, a mí me toca internamente Sí, porque yo pero bueno, digo, con coño, perspectiva ya lo ves de otra forma. claro, y bueno, ya después pues lo vi de otra manera y sí que es verdad pues que es una de las tardes que dices, pues no quieres que se vuelvan a repetir, ya no solo por lo que pasó en la plaza, sino porque es que me querían pegar. Entonces, pues bueno, pero sí que es verdad que agradecido con la afición de Peralta muchísimo, porque en el primer novillo yo toreé al novillo súper bien y la afición se rindió conmigo y me pidieron la segunda oreja, no me la dieron, pero me pidieron la segunda oreja con muchísima fuerza y desde aquí agradecido por lo que hacen por la tauromaquia de apostar por los chavales jóvenes y por las novillas con picadores, que es lo más complicado hoy en día. Entonces, pues agradecido siempre, aunque pasen cosas malas, siempre agradecido. Y luego, la tarde que yo mejor he toreado, te he dicho antes que fue Calasparra, porque fue el novillo que yo más he disfrutado en una plaza de toros. Pero el novillo más, el novillo sí, te digo el novillo porque toro solo torear los de mi alternativa, pero el novillo más importante en mi carrera fue el Obulillo, que fue un toro que, bueno, fue el novillo que me pegó la cornada en la maestranza, en Sevilla, y fue un novillo que marcó un antes y un después en mi vida, no solo en mi carrera, en mi vida también, porque fue la primera tarde en la que yo pude disfrutar de la maestranza de verdad, de escuchar esos oles que siempre llevaba soñando desde que era pequeño, porque ya había toreado sin caballo y sí que es verdad que, oye, me dijeron ole, estuve a punto de cortar una oreja, luego toreé una tarde con picadores que no se dieron las cosas muy bien, pero bueno, que sí, que había escuchado el ole de la maestranza, pero ese día fue como muy serio. Ese día pues era una novilla, porque sí que era la final del circuito, encima entraba dentro del abono de la feria, era una novilla de verdad, muy seria. Y yo cuando
escuché esos oles, esa música sonando, esa maestranza volcada conmigo. Pues la verdad que ahí yo dije, esto es mío, esto es mi vida, esta es mi pasión, yo quiero esto en mi vida. Y bueno, pues también viví la cruz también, porque me pegó una cornada y fue una tarde en la que viví todo lo que es el toreo, viví lo que es disfrutar en la mayor, en una de las mejores plazas del mundo y también la otra cara de la moneda, el saber si tú de verdad estás preparado para estar aquí en este mundo. Porque yo, oye, pues había toreado mucho de novillero sin picadores, de novillero con picadores, pero a mí nunca me había pegado una cornada a un toro, yo no sabía lo que era eso. Y yo en menos de un mes, vamos, me pegó la cornada en 14 de mayo y el 16 de junio reaparecí en un pueblo de Madrid, en un festival con las figuras, con Daniel Luque, con Cayetano, vamos, y yo me encontré bastante bien porque realmente dije, esta es mi profesión, estas son las cosas que me pueden pasar y yo las afronto. Y la verdad que, bueno, pues fue la tarde más importante de mi vida porque fue como cumplir un sueño. Luego pasó lo que pasó, pero para mí fue cumplir un sueño y además de que pasó lo que pasó, pues pude ser el triunfador del circuito de Andalucía, que el año anterior se me había quedado esa espinilla ahí clavada, porque yo quería ganar el de sin caballo y el de con caballo. Yo no me podía ir solo con el de sin caballo, ¿sabes? La verdad que muy bien. La... Ahí atrás tienes unos cuantos trofeos, ¿no? Sí, esta es la estantería. Aquí tiene puesta mi madre todos mis trofeos, todos mis vírgenes, porque la verdad que soy muy católico, muy religioso. Y bueno, pues aquí hay bastantes trofeos desde que soy novillero sin picadores. Pero bueno, luego los más significativos para mí, que todos son importantes y significativos, pero los que más me han hecho disfrutar están en casa de mi abuela, porque mis abuelos para mí han sido los que me han puesto en esto del toro, han sido los que han descubierto la pasión de mi vida. Entonces yo le debo todo a mi abuelo. El toro de mi alternativa está en casa de mi abuelo. El trofeo del circuito de Andalucía está en casa de mi abuelo. El trofeo de Santander está en casa de mi abuelo. El de Pamplona está en casa de mi abuelo. El de Sevilla, todo eso están en casa de mi abuelo porque es como un pequeño símbolo de agradecimiento por gracias por haberme llevado a los toros aquel día, porque fíjate lo que he podido conseguir hasta ahora que no es mucho, pero bueno, pero algo es algo, por algo se empieza. Yo recuerdo uno de los brindis más emotivos, el que le hiciste a tu abuela, que todavía sigue, me salió hace poco por ahí. Sí, la verdad que es lo que te comentaba antes. Ese año 2023 fue uno de los años más complicados de mi vida, por muchas situaciones que tuvieron del mundo del toro y ajenas al mundo del toro. Y pues era un chaval, tenía 19 años, no supe gestionar mis emociones y pues sí que es verdad que lo pasé bastante mal. Y llegué a esa novilla, la verdad que no te voy a mentir, muerto en combate. No tenía fuerza ni de ponerme delante de un toro. Y ese día dije, mi abuela siempre me ha querido y siempre me va a querer, sea torero, no sea torero, esté trabajando, no esté trabajando, sea lo que sea, mi abuela siempre me va a querer. Y de hecho, de las pocas personas que está aquí que me quiere a mí, ¿sabes? Que me quiere a mí como yo soy, tal y como soy, cuando estoy mal, cuando estoy bien, cuando salen las cosas y cuando no salen las cosas. Y era una cosa que yo necesitaba mucho en esa temporada, el cariño de mi gente. Y mi abuela, aunque ella no lo sepa, porque mi abuelo pues siempre está ahí, pero mi abuelo pues tú sabes, los hombres siempre son un poco más preocupados por la profesión y todo eso. Mi abuela siempre me ha demostrado y mi madre que son las mujeres que siempre, que más me han querido, que me quieren por lo como soy, no por lo que soy ni nada. Y vamos, sí que es verdad que ese año me hicieron mucha falta y cuando pude me rompí. Ese brindis fue un brindis que no fue un brindis, fue un brindis, pero fue un momento que yo necesitaba hacer porque tenía tantas emociones juntas que necesitaba ver a mi abuela y decir, abuela, tú pase lo que pase aquí, tú me vas a seguir queriendo, de verdad, ¿a que sí? ¿Sabes? Yo necesitaba ves que mi abuela se emocionase conmigo porque yo torease bien o torease mal, o ganase o no perdiese, yo necesitaba saber que alguien me quería de verdad. Pues le brindé el toro a mi abuela y me puse delante del toro llorando. Como te he dicho antes, sí, yo que en Canal Sur también lloré, pero porque los hombres también lloran, ¿sabes? Y yo siempre no he llorado por cosas que sean de tontería. Yo lloro por cosas que me tocan el corazón y mis sentimientos, porque soy una persona muy sentimental y no me arrepiento de ser así. La verdad que me gusta ser fiel a mí mismo y ser como yo soy, no con tanto filtro, que hoy en día no sabes cómo es nadie. La verdad que Marcos, que te quedan las gracias por este
este rato. La verdad que ha sido un placer estar contigo. Yo Y también te tengo que dar las gracias a ti, escúchame, porque desde que soy noviero sin picadores, el otro día lo estuvimos hablando, siempre me ha apoyado, pero desde antes de ganar Canal Sur, incluso desde los principios, inicios de mi carrera, me ha apoyado, siempre me ha ayudado con tu entrevista, y que lo sigas haciendo en esta situación en la que yo estoy, dice mucho de ti, porque sí que es verdad que mucha gente, muchos periodistas, mucha gente del mundo del toro, aprovecha mucho las situaciones y aprovecha mucho los tirones de los momentos. Y tú has sido de los pocos que has estado siempre en las buenas y en las malas y de verdad te lo agradezco de corazón. bueno, solo faltaba. La verdad que, como te dije otro día, tengo la sensación de ese vínculo, ¿no? Sí que siento que mucha gente me lo dice, ¿no? Pues la gente del norte somos más fríos, ¿no? Somos más extraños, ¿no? Pero tengo la sensación siempre de Demostráis el cariño de una manera que es eso es. vuestra manera. Fíjate en Peralta, como te lo demostraron, ¿a que sí? Ese día en Peralta me demostraron el cariño y el odio a la vez. Pues, claro, como que te dije otro día, ¿no? La sensación de ese vínculo, porque es como crecer en las mismas etapas, ¿no? Porque sí que sido que yo desde la pandemia en adelante es cuando más he visto, obviamente, ¿no? Porque tengo un año más que tú, o sea, no tengo más. Y, y bueno, que de verdad que, como digo, te agradezco este rato, primero porque sé que no es cómodo conceder entrevistas cuando uno no está en el momento más de apogeo, que es cuando uno desea que le llame todo el mundo. Pero también creo que es necesario hablar con vosotros cuando estáis en esos momentos dubitativos, duros, difíciles, en los que creo que es cuando más apoyo necesitáis. Y aparte ya no creo que sea una entrevista en la que la haga por apoyo, sino por conocer tu historia, porque sé que hay Sí, mucha gente que estoy seguro de que este podcast va a ser de los más escuchados. Estoy convencido porque la gente en cuanto lo pongamos seguro. se va a acordar de ti y creo que además ha quedado una cosa bastante bonita, bastante buena. Uno cuando entrevista, igual cuando toreáis vosotros, sabe cuando una cosa ha salido bien y cuando ha salido mal. Y estoy convencido de que esta va a tener su tirón. Y de verdad te digo que te doy las gracias, porque son momentos difíciles para dar una entrevista, para expresarse y, y sobre todo porque creo que detrás de Marco Linares hay una persona muy importante, al margen de que te vaya mejor, todavía peor. Como te he dicho, estás en ese grupo de los que yo me jugaría los dedos de las manos y de los pies porque creo que os va a ir bien, os estoy convencidísimo. Y lo único que te digo, si es que en algún momento te hace falta algún momento de aliento, es que tengas paciencia, porque los que más o menos vemos las carreras, porque yo al fin y al cabo sigo desde Sin Caballos hasta Matador de Toros, vemos un índice común o un mínimo común múltiplo, como dicen en el argot matemático, em, de que hay varios que sabemos, yo no me considero periodista, me considero aficionado, ¿no? Pero que sabemos que vais a funcionar. Y en ese grupo estás tú. Entonces, de verdad te animo a que continúes en esa misma línea y que tengas toda la paciencia del mundo, que ahí tienes mil ejemplos de otros muchos toreros que han pasado por las mismas circunstancias que tú. Eso es, seguro. Es lo que te he dicho, con paciencia y el tiempo dirá, ya que sea lo que Dios quiera. Pues muchísimas gracias, Marcos. Toda la suerte del mundo y con calma y paciencia que esto pronto se resuelve. Un abrazo fuerte y todo. Un abrazo, Muchas gracias. Marcos.